Al despertar de un coma de 2 meses, solo quería ver a mi hijo. Nunca llegó. Mi nuera, a quien trataba como si fuera mía, también desapareció. Financié sus vidas, construí su futuro, y me dejaron morir sola. Mi corazón se rompió, pero mi determinación se endureció. No creerás lo que pasó cuando finalmente llegué a casa. Dale a me gusta, comparte esta historia y dime desde dónde la escuchas. La primera sensación fue un dolor sordo e insistente. Latía profundamente en mis huesos, un pulso rítmico de protesta contra la frágil condición de mi existencia. Mis párpados parecían de plomo, pesados y reacios a obedecer. Cuando finalmente los abrí a la fuerza, el mundo era una mancha blanca y estéril y una luz artificial cegadora. El aire tenía un sabor metálico, seco y rancio, adherido a mi garganta como polvo. Intenté moverme, pero mis extremidades se sentían pesadas, inertes, un paisaje extraño que ya no reconocía como propio. La confusión era una espesa niebla que se arremolinaba en mi mente, ocultándolo todo excepto el dolor crudo e inquebrantable. ¿Dónde estaba? ¿Qué había sucedido? Un pitido suave y rítmico sonaba cerca, un recordatorio constante de mi precaria condición. Estaba enredado, atrapado en una maraña de tubos y cables que me ataba a una colección de máquinas silenciosas y zumbantes. Cada línea se clavaba en mi piel, una intrusión indeseada, alimentándome o drenándome algo. Tenía la garganta reseca, irritada, y un sabor extraño y desagradable me impregnaba la lengua. La habitación olía a antiséptico y a algo vagamente medicinal, un aroma que inmediatamente marcó este lugar como un lugar al que no pertenecía, un lugar profundamente ajeno. Entonces un rostro se materializó de la mancha borrosa, enmarcado por una mata de pelo oscuro. Sus ojos, de un cálido tono marrón, se abrieron de par en par con incredulidad, luego con deleite. «Señor Sullivan, Dios mío, está despierto, es un milagro». La voz, alegre y aliviada, me sobresaltó. Era la enfermera Brenda. La reconocí vagamente, aunque su nombre se me escapó por un momento. Su entusiasmo, aunque genuino, contrastaba con el terror silencioso que se gestaba en mi interior. Momentos después, un hombre de porte tranquilo y tranquilizador se paró junto a mi cama. «Señor Sullivan, soy el doctor Evans. ¿Sabe dónde está?» Su voz era amable y profesional. Asentí débilmente. «Ha estado en coma 2 meses tras un grave accidente», explicó. Sus palabras, como piedras frías que caían sobre mi mente nublada. ¿2 meses? ¿Un accidente? La revelación me impactó, incluso a través de la neblina de la medicación. 2 meses de mi vida, simplemente desaparecidos, tragados por un vacío. Mi voz, cuando la recuperé, era áspera. ¿Mi familia? La pregunta era un susurro desesperado, una súplica instintiva de consuelo. La enfermera Brenda intercambió una mirada con el doctor Evans antes de acercarse. Su sonrisa, aunque amable, no llegó a sus ojos. «Ya están informados, señor Sullivan. Les avisaremos que está despierto». Sus palabras eran demasiado cautelosas, demasiado ensayadas, como una línea de un guión diseñado para evitar la confrontación. Una pequeña alarma, débil pero persistente, comenzó a sonar en los rincones más remotos de mi mente. Ya fueron informados. No están en camino. No están esperando en el vestíbulo. Justo. Informado. ¿Por qué no habían estado aquí? 2 meses. Era toda una vida. Mi hijo, Michael, mi único hijo. Y Verónica, mi nuera, a quien había recibido en nuestra familia con los brazos abiertos, tratándola como la hija que nunca tuve. Seguramente habrían estado aquí, una presencia constante, esperando a que abriera los ojos. Un vacío gélido comenzó a invadir mi pecho, un miedo gélido que no tenía nada que ver con el dolor persistente en mi cuerpo. Mis pensamientos vagaban, descontrolados y confusos, hacia Michael. Se lo había dado todo. Su primer coche, un Mustang rojo reluciente que siempre había querido, aunque me costaba un ojo de la cara. La matrícula universitaria, pagada al completo, para que no empezara su vida adulta agobiado por las deudas. Y luego, un trabajo en mi empresa, un puesto cómodo que había creado para él, con la esperanza de que con el tiempo tomara las riendas. Había dedicado mi vida a construir un futuro seguro para él, a ellos. ¿Cómo es posible que no estuvieran aquí? Imágenes fragmentadas parpadeaban en mi mente, piezas de un rompecabezas violento.
Un destello cegador de faros, demasiado cerca. El chirrido de neumáticos luchando por agarrarse al asfalto. Un crujido repugnante de metal, seguido de un mundo de caos desmoronado. Y luego, oscuridad. Un vacío pesado y absorbente que duró 60 días. Intenté captar más, pero los detalles seguían siendo esquivos, solo una sensación de impacto brutal. Mi teléfono, grazné, la necesidad de conectar, de escuchar la voz de Michael, repentinamente abrumadora. Necesito mi teléfono. La enfermera Brenda parecía apenada. Se dañó en el accidente, señor Sullivan. Lo tenemos, pero no funciona. Un teléfono muerto. Un vínculo roto con el mundo exterior, con mi familia. Parecía simbólico, una manifestación física de mi aislamiento. Tiene mucha suerte de estar vivo, señor Sullivan, dijo Brenda, con la voz impregnada de genuino alivio. Pero sus palabras, destinadas a consolarme, solo acentuaron la profunda sensación de abandono que ahora me helaba hasta los huesos. Suerte de estar vivo, sí. ¿Pero para qué? ¿Despertar solo, completamente solo, sin nadie de mi familia para recibirme? El pensamiento me dolió, más agudo que cualquier dolor físico. Una oleada de energía desafiante, alimentada por una ira naciente, me recorrió el cuerpo. Ya no quería estar allí. Quería respuestas. Quiero irme a casa, declaré con la voz más fuerte que antes, aunque todavía ronca. ¿Cuándo me pueden dar de alta? Mañana. Mi determinación se endurecía. Un ardor lento y constante. No me quedaría aquí con dudas. Iría a averiguarlo. Mi mirada se desvió hacia la puerta cerrada, deseando que se abriera, deseando que Michael entrara con alguna excusa elaborada y perfectamente razonable. Un vuelo olvidado, un mensaje perdido, un malentendido. Cualquier explicación, por endeble que fuera, sería mejor que el silencio aterrador. Pero la puerta permaneció cerrada, terca y cruelmente cerrada, reflejando solo mi propio reflejo desconcertado. El silencio me gritaba. 2 meses, 60 días, y nadie venía. El pensamiento me quemaba, agudo y frío, una marca en el alma. No era solo negligencia, parecía una decisión deliberada, una traición tan profunda que amenazaba con desmoronar la estructura misma de mi mundo. El dolor en mi cuerpo comenzó a disminuir, reemplazado por una férrea determinación. Volvería a casa, me enfrentaría a lo que me aguardara allí, y encontraría respuestas. Me lo juré. Incluso, mientras la habitación del hospital se sumía en otra nube de silencio blanco y estéril. Me dieron de alta contra la recomendación médica y con una nota endeble del doctor Evans que explicaba mi movilidad limitada y la necesidad de atención médica inmediata, me encontré en la parte trasera de un taxi en Hartford. Cada sacudida del vehículo me provocaba una nueva oleada de agonía en el cuerpo, que aún se recuperaba. Mis piernas, atrofiadas por 2 meses de inactividad, se sentían como gelatina, amenazando con ceder a cada paso. Me apoyaba con fuerza en un bastón prestado, un recordatorio constante de mi fragilidad, pero mi determinación brillaba más que cualquier incomodidad física. Necesitaba llegar a casa. Necesitaba respuestas. El taxi se detuvo junto a la acera y mis ojos recorrieron el paisaje familiar de mi casa colonial de 2 pisos. Sentí un nudo de inquietud en el estómago. El césped, normalmente cuidado con esmero, era un desierto denso de hierba y maleza, salvaje y descuidado. El buzón, típicamente erguido y orgulloso, se hundía precariamente en su poste, símbolo de decadencia. Mi corazón se encogió aún más al ver el cuenco de cerámica vacío y volcado junto al porche, el que usaba para llenar de agua fresca a los gatos callejeros. Estaba cubierto de polvo y hojas, un monumento desolado a la ausencia. Este no era el hogar que había dejado atrás. Manoseé torpemente las llaves de casa, con los dedos rígidos y reacios a cooperar. El latón se sentía frío, desconocido en la palma. Tras varios intentos, la cerradura finalmente hizo clic con un crujido reticente. La puerta principal, normalmente un portal suave y acogedor, crujió ominosamente sobre sus bisagras al empujarla, como protestando por el regreso de su dueño ausente. Una oleada de aire viciado y estancado me inundó, cargado con el olor a desuso y decadencia. Dentro, el silencio era profundo, sofocante. No era la quietud habitual de una casa vacía.
Era un silencio pesado, cargado de verdades no dichas, como si las paredes contuvieran la respiración. Una fina y uniforme capa de polvo cubría cada superficie, oscureciendo el brillo familiar de la madera pulida y los vibrantes tonos de mis preciadas posesiones. La luz del sol, filtrándose por las ventanas sucias, iluminaba las danzantes motas de polvo, convirtiendo el interior, antes cálido, en un cuadro fantasmal. El aire era frío, a pesar del final de la primavera, con un frío que trascendía la temperatura. Al entrar con vacilación en el vestíbulo, mi mirada se desvió hacia el otro lado de la calle. Allí, cuidando sus petunias premiadas, estaba Eleanor Vance, mi vecina durante más de 20 años. Me daba la espalda, pero al moverme, un ligero crujido debió de llamar su atención. Se giró, con la regadera aún en la mano, y sus ojos, normalmente brillantes de buen humor, se abrieron de par en par con una expresión de asombro puro y sincero. La regadera cayó al suelo con estrépito, derramando agua sobre su impecable parterre. «¡Arthur!», jadeó, con un grito ahogado que resonó por la silenciosa calle. «Arthur Sullivan, estás vivo». Su rostro estaba blanco como la tiza, llevándose la mano a la boca. Parecía como si hubiera visto un espectro. Confundido, me apoyé con fuerza en mi bastón, intentando comprender su reacción. «Eleanor, ¿qué pasa? Claro que estoy vivo». Una risa nerviosa escapó de mis labios, pero sonó hueca y poco convincente incluso para mí. Su terror era palpable. Eleanor se tambaleó hacia adelante, cruzando la calle con una urgencia que desmentía su edad. Se detuvo justo antes de mi porche, con los ojos abiertos y fijos en mí, como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Sus palabras salieron atropelladas, entrecortadas y balbuceantes. Pero dijeron que estabas muerto, Arthur. Michael y Verónica dijeron que no sobreviviste. Están celebrando tu funeral ahora mismo en St. Jude». El mundo daba vueltas. ¿Monumento? La palabra resonó en el desolado vestíbulo de mi casa, hueca y burlona. ¿Mi monumento? ¿De qué hablas, Eleanor? Era imposible. Una broma pesada. Mi corazón latía con fuerza, un tamborileo frenético contra mis costillas. Eleanor se retorció las manos, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y lástima. «Sí, Arthur. Es cierto. Michael y Verónica lo organizaron todo. Enviaron las invitaciones hace semanas. Dijeron que falleciste en paz en el hospital después del accidente. Están celebrando tu vida ahora mismo en la iglesia de San Judas. Todos están allí. Mi esposo, John, se fue hace apenas una hora». Las palabras me impactaron con la fuerza de un golpe físico, un mazazo para mi ya frágil compostura. Muerto. Mi propio hijo y nuera me habían declarado muerto. Mientras yacía aferrado a la vida en una cama de hospital, planeaban mi funeral, celebrando mi fallecimiento. Una rabia lenta y abrasadora, fría y venenosa, comenzó a enroscarse en mis entrañas, reemplazando la conmoción, la confusión, el dolor. Esto no era mera negligencia, era malicia calculada, un acto frío y deliberado de borrado. Mi mano se aferró instintivamente a la fría e implacable barandilla de mi porche, y mis nudillos se pusieron blancos. Las implicaciones de las palabras de Eleanor eran terriblemente claras. No solo me habían abandonado, habían intentado borrarme de la existencia. Ni siquiera habían esperado un diagnóstico preciso, una muerte confirmada. No, se habían adelantado, orquestado esta macabra farsa mientras yo estaba en coma, completamente indefensa. «San Judas», repetí, con el nombre amargo en la boca. «Dame la dirección, Eleanor. Por favor». Necesitaba anclarme en esta extraña y horrible verdad. Necesitaba verla, presenciar su traición con mis propios ojos. Me vi reflejado en el cristal polvoriento de la puerta principal. Un hombre demacrado y de ojos hundidos me devolvió la mirada, con la piel pálida y hundida, el cabello despeinado. Pero bajo las capas de agotamiento y dolor, un destello de algo nuevo se encendió en mis ojos. Un propósito, una determinación férrea e inquebrantable. No sería un fantasma en mi propia casa, en mi propia vida. La recuperaría. Con fuerzas renovadas, aunque temblorosas, alcancé mi vieja chaqueta de tweed colgada junto a la puerta. La sentía pesada, un peso reconfortante sobre mis hombros. Al bajar del porche, dejando atrás mi casa silenciosa y polvorienta, el triste tañido de las campanas de la iglesia llegó a mis oídos.
Cada campanada, normalmente un sonido de paz, ahora amplificaba la furia creciente en mi interior, impulsándome hacia San Judas, hacia el corazón de su engaño. Cada paso era un acto de voluntad, una batalla contra el dolor punzante que me recorría las piernas. Mi bastón me ofrecía poco consuelo, solo un apoyo contra mi cuerpo debilitado. Las calles de Hartford, antes familiares y reconfortantes, ahora parecían burlarse de mí con su normalidad. La suave brisa, el canto de los pájaros, el lejano zumbido del tráfico, todo contrastaba marcadamente con la tormenta que se avecinaba en mi interior. La furia, fría e inquebrantable, era el único combustible que me mantenía en pie, impulsándome hacia St. Jude. Mi mente, antes nublada por la niebla del coma, ahora estaba dolorosamente despejada, asaltada por recuerdos que me clavaban la puñalada de la traición en las entrañas. Recordé a Michael a los 16 años, con los ojos brillantes de ambición, dibujando en el dorso de una servilleta los diseños de un hipotético imperio empresarial durante una cena familiar. Me había sentido tan orgullosa, tan segura de que seguiría mis pasos, construyendo algo con sentido. Entonces, recordé a Michael a los 25, de pie, tímidamente, en mi oficina, pidiendo un préstamo considerable, un préstamo que juraba que era para una oportunidad de inversión, pero que luego descubrí que había desperdiciado en un deportivo llamativo y poco práctico. Incluso entonces, lo ignoré, una locura de joven, pensando que aprendería. Qué ingenua había sido. Al pasar arrastrando los pies por una tienda de barrio, un hombre con gorra de tweed, conocido casualmente de la ferretería, me vio. Se quedó boquiabierto y retrocedió tambaleándose, murmurando algo sospechosamente parecido a Arthur Sullivan. ¿Pero cómo? Luego prácticamente corrió en dirección contraria. Su prisa confirmó las palabras de Eleanor. Todo el pueblo creía que estaba muerto. Era un fantasma, caminando entre los vivos. Lo absurdo de todo aquello era casi cómico, si no fuera tan profundamente repugnante. Pasé junto al viejo roble del Parque Miller, el mismo lugar donde había pasado incontables tardes empujando a un joven Michael, risueño y despreocupado, cada vez más alto en el columpio, con sus pequeñas manos agarrando las cadenas y sus alegres chillidos resonando en el aire. Cada recuerdo era un cristal astillado que se incrustaba más profundamente en mi corazón, alimentando el fuego de mi resentimiento. La profundidad de su engaño, la absoluta insensibilidad de sus acciones, se sentía como una afrenta personal a cada sacrificio que había hecho por mi hijo. Y Verónica. Recordé su encanto, su natural habilidad para hacer que todos se sintieran especiales. Cuando Michael la trajo a casa, me había halagado sin parar, siempre expresando su admiración por mi empresa, por el imperio que con tanto esfuerzo había construido desde cero. En aquel momento, me conmovió verla como una mujer brillante e inteligente que realmente apreciaba el trabajo duro y el éxito. Ahora, lo veía como lo que realmente era, pura codicia, una actuación calculada diseñada para colarse en nuestras vidas, en nuestra herencia. Finalmente, la imponente fachada de piedra de la iglesia de San Judas se alzaba ante mí. Sus antiguos muros, una vista típicamente reconfortante, ahora parecían brillar con una luz maligna bajo el sol de la tarde. Flores en macetas, que solían adornar una boda o una celebración alegre, estaban esparcidas al azar alrededor de la entrada, como confeti cruel celebrando mi fin artificial. El triste repique de las campanas de la iglesia, que me había acompañado en mi viaje, ahora resonaba con una escalofriante irrevocabilidad. Mi mano rozó instintivamente mi muñeca izquierda, sintiendo el frío metal de mi reloj. El cristal estaba roto, congelado irrevocablemente a las 7:42, el preciso instante en que mi vida se había fracturado, el momento en que el accidente me había cobrado la vida, solo para escupirme de vuelta como un fantasma. Apreté los puños. El dolor sordo en las articulaciones no era nada comparado con la férrea determinación que ardía en mi interior. Los juegos habían terminado. Mis días de perdonar y olvidar, de hacer la vista gorda ante sus manipulaciones, habían terminado oficialmente. Abrí las pesadas puertas de roble, no con suavidad, sino con una fuerza deliberada y estremecedora. La madera antigua crujió en protesta, y el sonido, agudo e intrusivo, interrumpió abruptamente los suaves y tristes himnos que se habían ido extendiendo en la tranquila tarde. La escena ante mí,
Era un cuadro surrealista. La iglesia estaba abarrotada, filas y filas de rostros familiares, vecinos, colegas, viejos amigos, todos sentados, la mayoría con la cabeza gacha, algunos tarareando la melodía. Sus expresiones eran una mezcla de solemnidad y cortés pena. Cuando las puertas se cerraron de golpe contra la pared interior con un golpe sordo, todas las cabezas se levantaron de golpe. El himno murió en sus labios. Las voces se quedaron atrapadas a media nota, con los ojos abiertos y fijos en la aparición en la puerta. Mi silueta, demacrada e imponente, se alzaba en el rectángulo de brillante luz solar que entraba a raudales desde el exterior. Dejé que el momento se detuviera, saboreando la exclamación colectiva, la comprensión aterrorizada que se dibujaba en sus rostros. El corazón me latía con fuerza en las costillas, un furioso latido de desafío. Entonces hablé, con voz ronca pero deliberada, cortando el silencio atónito como una navaja. «Estás celebrando un poco antes de tiempo, ¿verdad?» Una oleada de horror recorrió la congregación. Una mujer en la tercera fila, la señora Henderson, lanzó un gritito de terror y susurró: «¡Fantasma!». La gente retrocedió, encogiéndose en sus bancos, algunos santiguándose, otros simplemente con la mirada perdida. Mi mirada, fría e inquebrantable, recorrió los rostros aterrorizados, el silencio atónito, hasta que se fijó en las dos figuras del primer banco, Michael y Verónica. Estaban sentados uno al lado del otro, con la cabeza gacha fingiendo dolor. Ahora, sus rostros palidecía, pasando de la tristeza serena al terror absoluto. Michael tenía la mandíbula flácida, los ojos abiertos y vacíos. Verónica, siempre serena, se estremeció visiblemente y se llevó la mano a la garganta. Dando un paso al frente, el dolor de piernas desapareció por arte de magia, reemplazado por una oleada de claridad impulsada por la adrenalina. Reiteré: «¿Creíste que estaba muerto? ¡Qué rápido lo superaste!». Las palabras no eran una pregunta, sino una fría y dura constatación de un hecho, que resonó en el silencio atónito de la iglesia. El silencio en San Judas era ensordecedor, interrumpido solo por alguna tos o algún movimiento nervioso de la atónita congregación. Entonces, una figura se desprendió del primer banco: Michael. Su rostro, aún pálido, era una máscara de conmoción y pánico creciente. Llevaba la corbata torcida, una señal reveladora de desorden en su apariencia habitualmente meticulosa. Prácticamente se tambaleó por el pasillo, con movimientos espasmódicos y agitados, hasta que estuvo justo frente a mí, con la voz entrecortada. «Papá, ¿qué haces aquí? Se supone que deberías…». Se interrumpió, mirando nerviosamente las filas de rostros que lo miraban fijamente, antes de bajar aún más la voz. «Esto no está bien. Tienes que irte». Extendió la mano, aferrándose a mi brazo, un gesto familiar que antes habría sido reconfortante. Pero ahora parecía un intento de controlarme, de alejarme, de ocultar su monstruoso secreto. Me solté de su agarre, con la mirada, clara y fría, fija en la suya. «¿Papá? No puedes llamarme así. No después de esto». Las palabras fueron pronunciadas con una precisión escalofriante, cortando los últimos vestigios de nuestra relación como un bisturí. Mi mirada recorrió el espacio sagrado, contemplando las solemnes decoraciones, las macetas con flores, los rostros sombríos. Mis ojos se posaron en mi fotografía enmarcada, expuesta de forma prominente cerca del altar, una imagen sonriente de una época más feliz e inocente. Era un altar para su mentira. «Me enterraste, Michael. Tú y ella». Me aseguré de incluir a Verónica en mi acusación, elevando ligeramente la voz, lo justo para llegar al público silencioso y cautivado. «Me enterraste viva». El rostro de Michael se contorsionó, una mezcla de culpa y desesperación. Bajó la voz, suplicando, intentando apartarme. «No, papá, no lo entiendes. Fue un error. Pensamos que los médicos nos dieron tan pocas esperanzas. Pensamos que no lo lograste. Fue un malentendido». Tartamudeó, recorriendo la iglesia con la mirada, intentando captar la reacción de los presentes. Lo interrumpí, mi voz ahora firme, resonando con un poder que no sabía que aún poseía. «¿Un error? ¿Un malentendido?». Alcé la voz, interrumpiendo sus patéticas excusas. «2 meses en coma, Michael, y ni siquiera me visitaste una vez, ni una sola vez.
pero tuviste tiempo de sobra para planear esta elaborada farsa. Un servicio conmemorativo, para un hombre que aún luchaba por su vida. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de acusación. Me incliné más cerca, mi mirada penetrante, ignorando el incómodo movimiento de la multitud. ¿Qué era, Michael? ¿Qué era tan importante como para declararme muerta? ¿La empresa? ¿La casa? ¿Mi dinero? Se lo deletreé, cada palabra como un dardo venenoso dirigido directamente a su conciencia. Justo entonces, Verónica, siempre calculadora, se deslizó con gracia por el pasillo. Había recuperado la compostura. Su rostro ahora era una máscara de fingida preocupación, mientras su mano alisaba la tela de su vestido negro. «Arthur», dijo, con la voz en un susurro ensayado, diseñado para calmar, para tranquilizar. «Por favor, este no es el lugar. No te encuentras bien. Hablemos afuera. Podemos explicarlo todo, solo tú y nosotras». Señaló la puerta. Una silenciosa súplica de discreción, de escapar de la mirada pública. Solté una risa áspera y gutural, un sonido que me sobresaltó incluso a mí misma. «Oh, hablaremos, Verónica. Créeme, hablaremos. Pero no en tus términos. No en un rincón tranquilo donde puedas contar tus mentiras. Hablaremos aquí mismo, ahora mismo, para que todos nos oigan». Mis ojos, fríos como el hielo, se encontraron con los suyos, despojándola de su aparente compostura. Me volví hacia Michael, que se quedó paralizado, entre la vergüenza y la ira. Mi voz era firme, impregnada del acero endurecido de la traición. «Te lo di todo, Michael. Mi tiempo, mi esfuerzo, el trabajo de mi vida. Construí un futuro para ti. ¿Y así es como me lo pagas? ¿Borrándome?» Michael, visiblemente agitado, murmuró: «Estás armando un escándalo, papá. Es una falta de respeto para todos». Volvió a agarrarme del brazo, esta vez con más fuerza, intentando jalarme hacia la puerta. La audacia de su preocupación por el escándalo encendió una nueva chispa de furia en mi interior. Retrocedí bruscamente, liberando mi brazo. «No», dije con voz autoritaria. «No puedes controlar esto. Ya no. Ni mi vida, ni mi muerte, y mucho menos mi venganza». Verónica, recuperando algo de compostura, dio un paso al frente y se dirigió a la multitud silenciosa con aire de preocupación. «Arthur, por favor, ¿no te encuentras bien? Has pasado por una experiencia terrible. Necesitas descansar». Su voz era suave, persuasiva. Un intento calculado de poner en duda mi cordura, de hacerme parecer un anciano delirante. Mi voz, sin embargo, era fría e inquebrantable. «Estoy lo suficientemente bien, Verónica. Estoy lo suficientemente bien como para ver exactamente lo que has hecho, y estoy lo suficientemente bien como para asegurarme de que todos los demás aquí también lo vean». Recorrí con la mirada a toda la congregación, encontrando las miradas de amigos, colegas y conocidos, asegurándome de que comprendieran la gravedad de mis siguientes palabras. Entonces, asesté el golpe definitivo. Mi voz resonó por la atónita iglesia, sin dejar lugar a malentendidos. «Esto no es un servicio conmemorativo. Es un fraude. Es un robo calculado. Y para que conste», hice una pausa, asimilando el peso de mi declaración, «todavía no estoy muerto». Michael, con el rostro rojo de furia, se abalanzó sobre mí y me agarró del brazo con ambas manos. «¡Basta!», rugió, perdiendo finalmente la compostura. Su voz resonó con más fuerza que la mía, pero ya estaba harta, harta de su tacto, harta de sus mentiras, harta de que me silenciaran. Con una poderosa descarga de adrenalina, solté el brazo de un tirón, mi mirada clavándose en la suya una última vez. Entonces, sin decir nada más, giré sobre mis talones y salí de la iglesia, dejando atrás una cacofonía de susurros atónitos y la escalofriante comprensión de su monstruoso engaño. Las pesadas puertas de roble de San Judas se cerraron de golpe tras mí, amortiguando el silencio atónito de la congregación. El aire fresco, aunque vigorizante, no logró disipar la rabia que me quemaba los pulmones. Mis piernas, que milagrosamente me habían sostenido durante el enfrentamiento, amenazaban con ceder. Pero ya no había vuelta atrás. No había vuelta a casa. Todavía no. Necesitaba respuestas, pruebas concretas de su traición, algo más que las caras atónitas de mis antiguos amigos. «Si te aferras a tus asientos como yo,
No olvides darle a me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte para seguir esta historia hasta su impactante desenlace. Encontré al abogado George en nuestra mesa habitual del pub O'Malley's, un remanso de paz y tranquilidad, que ahora me resultaba ajeno a la tormenta que sentía en mi interior. Era un hombre tallado con la misma madera de la vieja escuela que yo, con una apariencia ruda que ocultaba una mente aguda y un corazón leal. Su traje, habitualmente impecablemente confeccionado, estaba un poco arrugado y la corbata un poco suelta, lo que indicaba que había trabajado hasta tarde. Levantó la vista al acercarme. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad y luego se entrecerraron con una expresión de satisfacción sombría. «Arthur», dijo, apartando un vaso de cerveza medio vacío, con voz grave pero amable, «tienes un aspecto fatal, y eso es decirlo suavemente». No había sorpresa en su tono, solo un reconocimiento de la imposible verdad. Eleanor debió haberlo llamado, o quizás alguien de la iglesia. La noticia corrió como la pólvora en Hartford. No perdió el tiempo con palabras amables, aunque la calidez de su mirada lo reconfortó. Simplemente deslizó una gruesa carpeta manila sobre la desgastada mesa de madera. Aterrizó con un golpe seco, un depósito de malicia oficial. «Sospeché que algo andaba mal cuando recibí la noticia de tu fallecimiento», explicó en voz baja, «sobre todo porque sabía que seguías en el hospital. Empecé a investigar. Esto», señaló la carpeta, «es lo que encontré. Prueba, Arthur, de todo lo que has sospechado, y más». Me temblaban ligeramente las manos al abrir la carpeta. El documento de arriba, nítidamente impreso, me heló la sangre. George lo acercó. «Esto», dijo, tamborileando con el dedo sobre el papel, «es un certificado de defunción, suyo, emitido hace poco más de un mes. Mi nombre me miró en blanco y negro, Arthur Sullivan. Fecha de fallecimiento, 15 de marzo. La ironía era repugnante. Miré a George con voz monótona, sin emoción. Lo falsificaron. No era una pregunta. Era la constatación de un hecho innegable, una escalofriante confirmación de mis peores temores. George asintió con tristeza. «Sí, Michael lo presentó. Y Verónica ha estado ocupada. Contrató a un abogado astuto de fuera, un auténtico tiburón, para que se encargara de la herencia. Ni siquiera me contactó a mí, tu abogado de toda la vida, el hombre que redactó tu testamento». Hizo una pausa y tomó un sorbo de cerveza. «Tu empresa, Arthur, Sullivan & Sons Construction, 30 años de tu sudor, tu sangre, tu legado. Ya está a la venta». Las palabras me impactaron como un golpe físico, peor que cualquier dolor de mis heridas. Mi empresa, mi legado, el trabajo de mi vida, reducido a una mercancía, un pago rápido para mi hijo desagradecido y su esposa intrigante. Una furia ardiente y devoradora me invadió, amenazando con asfixiarme. No era solo mi dinero, era mi propósito, mi identidad, arrebatada mientras estaba indefenso. «También hubo una fila de compradores», continuó George, ajeno a mi confusión interna. «Se movieron rápido. Usaron el certificado de defunción para tomar el control. Alegaron que el hospital te había perdido la pista en la confusión de un caso crítico. El personal del hospital, benditos sean, simplemente asumió que los familiares más cercanos se encargaban de todo. Y luego está tu testamento». Deslizó otro documento. «Ha sido alterado. O mejor dicho, se ha presentado uno nuevo. Un nuevo testamento, supuestamente firmado por ti, que estipula que, tras tu prematura muerte, todos los bienes, incluida la empresa, se transferirían directamente a Michael, con Verónica como codeudora testamentaria». Solté una risa amarga, un sonido hueco y sin alegría que me raspó la garganta. ¿Alterado? Mi testamento le dejó a Michael la casa, los ahorros, una vida cómoda. Pero la empresa, eso le correspondía a él. Ganar para demostrar que era digno, no para que me lo entregaran en bandeja de plata porque no podía esperar a que muriera de forma natural. La audacia, el absoluto desprecio por mis deseos, era asombroso. George se inclinó hacia adelante con voz seria. «Arthur, tenemos que luchar contra esto. Fraude, falsificación, robo, malversación de fondos. Hay un sinfín de cargos, pero va a ser un lío. Muy lío. Llevan ventaja y ya han empezado a liquidar activos. Entonces,
¿Qué hacemos? Pregunté con una voz peligrosamente tranquila. La furia se había convertido en una determinación fría y férrea. Primero, dijo, tenemos que ser inteligentes, no ruidosos. Tienen dinero, y lo han usado para conseguir a ese abogado astuto. Tenemos que golpearlos donde más les duele. Financieramente, emocionalmente, públicamente. Deslizó otro papel. Este es un contrato de compraventa, su empresa. Michael y Verónica la venden a una empresa de desarrollo. El cierre es en 2 semanas. 2 semanas. Planeaban concretar la venta de toda mi obra en 2 semanas. Era una carrera contrarreloj. Te recomiendo un abogado implacable, dijo George, mirándome fijamente a los ojos. Alguien especializado en fraudes inmobiliarios y litigios corporativos. Presentaremos una orden judicial para congelar la venta de la empresa de inmediato. Eso los detendrá. Es el primer paso para recuperarlo todo. Hizo una pausa y su mirada se suavizó ligeramente. Y Arthur, ten cuidado. Están desesperados. Han cruzado la línea y harán lo que sea para proteger sus ganancias ilícitas. Asentí lentamente, recorriendo con el dedo el borde frágil del certificado de defunción falsificado. ¿Desesperados estaban? Bien, usaría su desesperación en su contra. Creían que me habían enterrado. Estaban a punto de descubrir que solo habían despertado a un fantasma con una cuenta pendiente. Un fantasma muy vivo. El silencio en mi casa, antes una presencia reconfortante, ahora se sentía como un pesado sudario que me oprimía. Me senté a la mesa de la cocina, con la incriminatoria carpeta Manila abierta ante mí, como un mapa de su traición. Cada documento, el certificado de defunción falsificado, el testamento alterado, el contrato de compraventa de Sullivan & Sons, era una nueva puñalada, un doloroso recordatorio de que Michael y Verónica no solo habían intentado hacerme daño. Literalmente, me habían enterrado en el papel. Habían desmantelado sistemáticamente mi vida, mi legado, con una eficiencia fría y calculadora. El peso de su mentira era sofocante. Me dificultaba respirar en el aire viciado y polvoriento de mi casa supuestamente vacía. El silencio, antes fuente de paz, ahora amplificaba la agitación en mi mente. Cada crujido del suelo, cada susurro del viento exterior, parecía susurrar sus nombres, su engaño. No podía quedarme allí, sepultada en la misma casa que querían heredar. Necesitaba moverme, pensar, encontrar la manera de contraatacar. Instintivamente, mis pies me llevaron de vuelta a casa de O'Malley, un refugio familiar donde el bullicio de las conversaciones podría ahuyentar los fantasmas de mi pasado. El pub estaba más animado ahora. Un murmullo de voces y tintineo de vasos reemplazaba el silencio atónito de la iglesia. Encontré un reservado tranquilo en un rincón, lejos de la mirada directa de los curiosos, y pedí un café solo, un marcado contraste con la pinta que George había tomado antes. Mientras saboreaba la bebida hirviendo, mis ojos recorrieron la sala, deteniéndose en los rostros que parecían reconocerme fugazmente antes de apartar la mirada rápidamente. Fue entonces cuando la vi. En una cabina al otro lado de la sala, encorvada sobre una laptop, había una mujer con una mirada intensa, casi depredadora, en sus penetrantes ojos. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado, deteniéndose ocasionalmente para beber un sorbo de una taza humeante. Me resultaba familiar, aunque no la reconocía. Como si percibiera mi mirada, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, y luego, una chispa de algo más. Curiosidad, tal vez, o ansia de verdad. Era la reportera Sarah Jenkins, el nombre de la firma del Hartford Chronicle, que hojeaba de vez en cuando. Se levantó de su reservado, con movimientos fluidos y decididos, y se acercó a mi mesa. «¿Es el señor Sullivan, verdad?», preguntó con voz clara y directa, sin asomo de sorpresa ni miedo. Sarah Jenkins, del Hartford Chronicle. Extendió la mano, firme y profesional. «Estuve hoy en St. Jude's». No pude evitar notar la entrada un tanto dramática. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios, pero su mirada permaneció seria. Dudé, receloso. Mi historia era demasiado sensacionalista, demasiado personal para contársela a un desconocido, ni siquiera a un periodista. Sin embargo, había algo en ella, un innegable destello de interés genuino, la sensación de que no solo buscaba un escándalo,
sino la verdad subyacente. Decidí arriesgarme. Mi desesperación superó mi cautela. Sí, confirmé, con la voz aún un poco ronca por lo ocurrido ese día. Arthur Sullivan. Y tienes razón, fue dramático. Hice una pausa, respiré hondo, y entonces las palabras salieron a borbotones, crudas y sin filtro. Mi hijo y su esposa intentaron enterrarme. Literalmente. Falsificaron mi certificado de defunción para vender mi empresa. Creyeron que estaba muerto y trataron de asegurarse de que así fuera. Sara arqueó las cejas, pero permaneció imperturbable, sin rastro de sorpresa ni juicio en su expresión. Simplemente asintió lentamente, con la mirada fija. Eso, dijo con una leve risita, es una pelea familiar tremendo, señor Sullivan. Sacó una silla y se sentó, con el portátil aún en la mano. Qué curioso que los menciones, Michael y Verónica. He estado investigando algunos negocios inmobiliarios y corporativos turbios en la ciudad. Sus nombres han salido a relucir un par de veces. Nada concreto todavía, solo rumores, pero suficientes para despertar mi curiosidad. Mi corazón latía con fuerza con una renovada sensación de posibilidad. No era solo un reportero, era alguien que quizá ya tenía piezas de su rompecabezas. ¿Dices que puedes ayudarme?, pregunté, con una brizna de esperanza atravesando la penumbra. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes y una intensidad profesional. Puedo ayudarte, Arthur. Conozco gente. Sé cómo acceder a los registros, cómo atar cabos, y lo que es más importante, sé cómo exponer esto sin que tengas que librar cada batalla solo, sin que salgas perjudicado en el proceso. Estudié su rostro, intentando discernir sus verdaderos motivos. ¿Por qué ayudarme, Sara? ¿Qué ganas tú? Se encogió de hombros, con una pequeña sonrisa irónica en los labios. ¿Una historia? Justicia. Elija una, o ambas. Una historia como esta, señor Sullivan, no solo da titulares, derriba imperios construidos sobre mentiras, y sinceramente, se recostó, con un destello de genuino idealismo en los ojos, a veces, los buenos necesitan un poco de ayuda, sobre todo cuando se enfrentan a alguien como Michael y Verónica. Sacó una tarjeta de visita de su bolso, un rectángulo blanco impecable con el logo del Hartford Chronicle. Piénsalo bien, Arthur, le aconsejó, dejándola sobre la mesa. Pero no esperes demasiado. Si lo que dices es cierto, están actuando rápido. Y una vez que vendan la empresa, la lucha será mucho más dura. Mientras la veía marcharse, con su paso decidido desapareciendo en el bullicioso pub, sentí un cambio en mi interior. Sarah Jenkins, una periodista, una aliada inesperada. Mi instinto me decía que era una decisión inteligente, una pieza crucial del rompecabezas que ni siquiera sabía que me faltaba. Ella representaba un poder diferente, una plataforma pública que podía exponer su engaño de una manera que las batallas legales por sí solas no podían. Salí de O'Malley's con la carpeta Manila bajo el brazo. Ya no la sentía como una herida, como un símbolo de mi vida robada. Ahora la sentía como un arma, cargada con la promesa de venganza. De vuelta en la tranquila soledad de mi casa, coloqué cuidadosamente la tarjeta de Sara junto a mi teléfono sin batería, un vínculo tangible con el mundo exterior, con la lucha que me aguardaba. Mi siguiente llamada sería al abogado George, pero esta vez no le pediría un abogado. Le diría que teníamos un plan, y ya no estaba solo. A la mañana siguiente, la carpeta Manila, ahora repleta de anotaciones del abogado George y borradores iniciales de documentos legales, me pesaba, pero de otra manera. Ya no era el peso muerto de la traición, era el peso tangible de la justicia. Mis pasos, aunque todavía un poco rígidos, eran más firmes al entrar en la oficina del abogado George. La adrenalina de los últimos días, sumada a una renovada sensación de propósito, estaba teniendo un profundo efecto en mi recuperación. George estaba hundido tras su escritorio siempre abarrotado, con una montaña de documentos legales amenazando con engullirlo. Sus gafas, como siempre, se le resbalaban por la nariz. Levantó la vista, con una sonrisa cansada en los labios. Arthur, justo a tiempo, apartó una pila de papeles y tomó la carpeta de mi mano extendida. No tiene sentido esperar, dije con voz tranquila y resuelta. Ya han tenido suficiente ventaja. Mi mirada se cruzó con la suya, firme. Estábamos juntos en esto. Asintió, repasando con ojo experto
el contenido de la carpeta. El certificado de defunción falsificado, una copia del contrato de compraventa de Sullivan & Sons y el testamento toscamente alterado. Su expresión se endurecía con cada documento que revisaba. «Esto es un desastre, Arthur», murmuró, negando con la cabeza. «Un desastre profundo y enredado». Pero levantó la vista con un destello de determinación en los ojos. «Ahora es nuestro desastre, y vamos a arreglarlo». Me explicó el procedimiento inmediato. Presentar una orden judicial. Una orden judicial para congelar la venta de la empresa, para impedir que Michael y Verónica liquidaran el trabajo de mi vida. Empujó un formulario legal prellenado sobre el escritorio, señalando la línea de firma. Tomé el bolígrafo, el metal suave y frío contra mi palma. Cada trazo, al firmar, se sentía como una reivindicación, una recuperación de lo que me pertenecía por derecho. Era más que una firma, era una declaración de guerra. Mientras firmaba, imágenes me cruzaron por la mente. La sonrisa perezosa y arrogante de Michael cuando le dije que podía trabajar en la empresa, la mirada insaciable y codiciosa de Verónica mientras admiraba mi patrimonio. No solo querían una parte, habían intentado robarlo todo, cada ladrillo, cada viga, cada contrato, cada dólar, y casi lo habían conseguido. George se recostó en su silla con expresión seria. «No se irán sin hacer nada, Arthur. Michael y Verónica no. Han invertido demasiado, se han arriesgado demasiado. Prepárate para una pelea muy dura». Mi voz, al hablar, era baja y fría, sin ningún temor. «Déjalos luchar. Ellos empezaron esto. Yo lo termino». Los días de ser el padre indulgente y benévolo habían terminado. Habían elegido su camino, y ahora afrontarían las consecuencias. «Bien», dijo George, con una extraña sonrisa en los labios. «Ese es el espíritu. Pero recuerda, Arthur, estamos jugando al ajedrez, no a las damas. Necesitamos ser estratégicos, usar sus debilidades en su contra, su avaricia, su impaciencia, su infravaloración». Como si fuera una señal, mi teléfono, que por fin había dejado y cargado, vibró con una llamada entrante. «Michael». George arqueó una ceja, una pregunta silenciosa. «¿Vas a contestar?» Asentí, con una sonrisa sombría en los labios. «Mejor. Avísale que el partido ha empezado oficialmente». Acepté la llamada y la puse en altavoz para que George pudiera oírla. «¿Qué quieres, Michael?», pregunté con un tono plano y carente de calidez. La voz de Michael, normalmente tranquila y serena, era aguda, temblorosa, impregnada de un pánico apenas reprimido. «¿Qué demonios haces, papá? ¿Congelando la venta? ¿Estás loco? Lo estás arruinando todo. Los promotores están furiosos. Esto nos va a costar una fortuna». Mi tono se mantuvo sereno, cortando su agitado discurso como un cuchillo. «¿Arruinarlo todo? Me enterraste, Michael. Me declaraste muerto. No puedes hablar de ruina». Cada palabra fue pronunciada con deliberada precisión, diseñada para infligir el máximo daño emocional. Balbuceó, intentando inventar otra excusa, otra mentira. «Pero, papá, creíamos...». Lo interrumpí, agotada mi paciencia, y alcé ligeramente la voz, impregnada de una escalofriante firmeza. «Tomaste tu decisión, Michael. Elegiste la codicia sobre la familia, la mentira sobre la lealtad. Ahora acéptalo». Y con eso terminé la llamada, desconectándome de sus frenéticas súplicas. El silencio que siguió fue dulce, una pequeña victoria en sí misma. George se inclinó hacia adelante, con una leve sonrisa en el rostro. «¿Te sientes mejor?» «Todavía no», respondí con un brillo duro en los ojos. «Pero lo haré». Me puse de pie, sintiendo la carpeta aún más ligera. Al salir de la oficina de George, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de texto. De Verónica. Lo miré. Sin duda, otra súplica de pánico o un intento manipulador de recuperar el control. Lo ignoré. Habían jugado su mano. Ahora era mi turno. Tenía que reunirme con un periodista y una investigación más profunda. La partida de ajedrez había comenzado. De vuelta en O'Malley's, la charla ambiental era una grata distracción de la ira que me azotaba, pero no podía ahogar el insistente brillo de mi teléfono. Era Verónica. Esta vez, no era una llamada, sino un aluvión de notificaciones de varias redes sociales. Publicaba, pintando una imagen desesperada y distorsionada de mí. «El pobre Arthur ha sufrido un trauma terrible.
El accidente lo ha dejado confundido. Nos preocupa su estado mental. Era un documento digital de difamación, un intento descarado de desacreditarme, de retratarme como un anciano desquiciado cuyas afirmaciones eran fruto del delirio. El veneno de sus palabras me dolió, pero también reforzó mi determinación. Entonces llegó Sara, con la mirada fija al ver mi expresión furiosa y el teléfono aún en mi mano. «A ver si lo adivino», dijo, sin necesidad de mirar la pantalla. «Verónica está en una diatriba en redes sociales, intentando hacerse la víctima». Simplemente le di el teléfono. Revisó las publicaciones, frunciendo ligeramente el ceño. Prácticamente está pidiendo compasión. Es patético, de verdad, pero peligroso. Le devolvió el teléfono. Así es el pánico, Arthur. Están perdiendo el control y arremetiendo. ¿Y Michael? Pregunté con voz tensa. ¿Qué juega? Ha contratado a un abogado de primera de Boston, reveló Sara con tono profesional. Su estrategia parece ser alegar que no eres competente para gestionar tus asuntos, que tu juicio está afectado por el coma y tu estado de fragilidad actual. Argumentarán que las decisiones tomadas en tu ausencia fueron por tu propio bien, para proteger tus bienes de tu delirio actual. Solté una risa amarga, un sonido carente de humor. ¿No eres competente? Construí esa empresa desde cero. 30 años de sangre, sudor y lágrimas, y ahora dicen que soy un viejo senil. El insulto fue profundo, más doloroso que cualquier dolor físico. Sara me tranquilizó rápidamente. Su caso es débil, legalmente hablando, pero están apostando a la opinión pública, intentando enturbiar las aguas, haciéndote parecer poco fiable. Ahí es donde contraatacamos, con más inteligencia, no con más ira, sino con la verdad irrefutable. Mi pecho, que antes sentía una opresión de miedo, se alivió un poco. La confianza de Sara era contagiosa, un salvavidas muy necesario en las aguas turbulentas de mi aprieto. ¿Cómo lo hacemos? Recopilamos declaraciones, explicó, con los ojos iluminados por la planificación estratégica. No solo de ti, sino de personas que presenciaron las acciones de Michael, su arrogancia, sus intentos de expulsarte. Empleados, personas que trabajaron para ti, que conocen la verdad sobre tu empresa y sobre la ineptitud de Michael. ¿Cuándo podemos empezar?, pregunté, con evidente entusiasmo. Mañana, respondió con mirada firme. Nos vemos en mi casa, a las 9 en punto. Trae la carpeta que te dio George. Todos los documentos, todas las pruebas. No solo estamos construyendo una historia, Arthur. Estamos construyendo un caso, un muro de verdad sólido e inquebrantable. Salí del pub esa noche con un propósito que había estado ausente durante meses. Sentía que la verdad comenzaba a abrirse paso, y contaba con una poderosa aliada en Sara para ayudarme a liberarla. A la mañana siguiente, llegué a la casa victoriana de Sara, un lugar antiguo y encantador escondido en una calle arbolada. El aire olía a libros viejos y café recién hecho. La carpeta manila, llena de los documentos legales de George, era como un escudo en mi mano. Pasamos la mañana revisando todo meticulosamente, cruzando fechas y señalando inconsistencias. Entonces, Sara empezó a hacer llamadas. Siempre es más fácil que la gente hable cuando sabe que hay un periodista involucrado, explicó con un brillo en los ojos. Sobre todo cuando están indignados por una injusticia. Nuestra primera llamada fue a David, mi capataz de toda la vida en Sullivan & Sons. Puse el altavoz. David, comencé. Soy Arthur. Hubo un silencio atónito al otro lado, seguido de una exclamación ahogada. ¿Jefe? ¿Señor Sullivan? Dios mío, estás vivo. Nos dijeron que estabas... Dijeron que falleciste. Su voz estaba llena de genuina emoción, un alivio que me hizo un nudo en la garganta. Le expliqué brevemente. David, necesito tu ayuda. Necesito saber qué ha estado pasando en la empresa. ¿Qué ha hecho Michael? David no dudó. Soltó un torrente de información. La repentina toma de control de Michael, su despido irrespetuoso de empleados leales y veteranos, sus descarados intentos de recortar gastos en los proyectos, sus amenazas a cualquiera que cuestionara su autoridad. Me dijo que si no cooperaba con la venta, se aseguraría de que no volviera a trabajar en este pueblo, reveló David con la voz cargada de indignación. Dijo que estabas muerto y que él era el nuevo jefe, pero yo sabía que algo andaba mal. Muchos de nosotros lo sabíamos. Simplemente no sabíamos qué hacer.
Me alegra que hayas vuelto, jefe, terminó David con voz firme. Te necesitamos. La empresa te necesita. Fue una poderosa declaración de lealtad, una confirmación de que no estaba solo. Sarah, escuchando atentamente, tecleó con furia. Esto es oro, Arthur. Gracias, David, intervino. A medida que avanzaba la mañana, la investigación de Sarah resultó invaluable. Encontró una carta apenas disimulada del abogado estrella de Michael, dirigida a la junta directiva, en la que abogaba por la aprobación acelerada de la venta debido a cambios recientes e imprevistos en la dirección de la empresa. Un intento chapucero, casi cómico, de legalizar el fraude, prácticamente una admisión de culpa. Por la tarde, la estructura del artículo de Sarah empezó a tomar forma. La apasionada declaración de David, la carta transparente del abogado, la orden judicial oficial que George había presentado y que Frank, mi leal gerente de operaciones, había ayudado a conseguir. La narrativa se estaba volviendo innegable. Un testigo más, anunció Sarah, revisando sus notas, y estamos listos para imprimir. Alguien que pueda demostrar la mala gestión financiera de Michael antes de su muerte, para demostrar un patrón de comportamiento imprudente y un motivo claro. Una certeza inquebrantable se apoderó de mí. Sarah no era solo una reportera, era una verdadera compañera, incansable en su búsqueda de justicia. Trabajamos hasta altas horas de la noche, animados por el café y el deseo compartido de exponer la verdad, construyendo un muro sólido e inquebrantable de hechos que Michael y Verónica jamás podrían derribar. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por mi polvorienta ventana delantera, iluminando el titular del Hartford Chronicle que me habían tirado en la puerta. Empresario local traicionado, hijo y nuera expuestos en un escándalo de fraude. La firma de Sarah brillaba con fuerza debajo. Lo recogí, con las manos aún temblando ligeramente, no de debilidad, sino de un silencioso triunfo. Cada palabra, cada detalle meticulosamente investigado, cada cita de empleados leales, era un ladrillo en el muro de verdad que habíamos construido. La historia era contundente, irrefutable, y presentaba a Michael y Verónica no como familiares afligidos, sino como oportunistas despiadados. Mientras caminaba por Hartford más tarde ese día, con el periódico bajo el brazo, los susurros me seguían, las cabezas se giraban, las conversaciones se interrumpían, y luego, poco a poco, gestos de reconocimiento y respeto empezaron a reemplazar el miedo y la confusión. En la floristería de la señora Higgins, donde solía comprar rosas Verónica cada aniversario, ella salió apresuradamente de detrás de un vibrante arreglo de peonías. «¡Arthur Sullivan!», exclamó, con la voz cargada de emoción. «Eres un regalo para la vista, querido. Siempre supimos que algo no iba bien. Me alegra mucho que hayas vuelto. Estoy orgullosa de ti». Sus palabras, sencillas y sinceras, resonaron profundamente, un bálsamo para mi alma herida. Me encontré con Sarah en el parque, bajo el mismo viejo roble donde solía llevar a Michael a los columpios. Me saludó con una sonrisa traviesa. «Veo que eres el mismísimo Lázaro de Hartford». Sin embargo, su mirada era seria. «La¡historia se está volviendo viral, Arthur! Los canales de noticias locales la están recogiendo. Las llamadas no paran. Michael y Verónica están acabados. Socialmente, legalmente, todo. El abogado George dice que su abogado ya está intentando minimizar el daño, pero la orden judicial sigue en pie. La venta de la empresa está muerta. A pesar de la contundente victoria, persistía una pizca de cautela. No desaparecerán así como así, Sarah. Intentarán algo diferente». Ella negó con la cabeza, con una confianza inquebrantable. «¿Qué más pueden hacer? Tenemos la verdad, las pruebas y ahora medio pueblo de tu parte. Su reputación está hecha trizas. Se enfrentan a graves consecuencias legales y, francamente, no les quedan opciones. Están acorralados, Arthur». Como para enfatizar sus palabras, un golpe seco resonó en mi silenciosa casa al regresar. Abrí la puerta. Michael y Verónica estaban en mi porche, disminuidos y pálidos. Sus ropas caras ahora parecían disfraces de actores marchitos. Michael tenía los ojos inyectados en sangre y los hombros hundidos. Verónica se aferraba a su bolso como un escudo, con su habitual compostura destrozada. «Papá», empezó Michael con voz ronca, «¿podemos hablar? Por favor». Los observé un buen rato.
con el recuerdo de su traición aún presente. Entonces, sin decir palabra, me hice a un lado y les permití entrar. La sala, normalmente un lugar cálido, se sentía fría y estéril en su presencia. Permanecieron de pie torpemente, cambiando de postura, con disculpas ensayadas, quebradizas en sus lenguas. «Lo sentimos mucho, Arthur», empezó Verónica con un susurro. «Fue un error, un terrible malentendido. Estábamos muy preocupados por ti, por la empresa». La interrumpí, con voz fría e inquebrantable, cortando de raíz sus patéticas excusas. «¿Un malentendido? Me declaraste muerta, falsificaste documentos, intentaste vender el trabajo de mi vida. Eso no es un error, Verónica. Es una traición, calculada, deliberada y completamente despiadada». Mi mirada se cruzó con la de Michael. «Eras mi hijo, Michael, mi único hijo. Te lo di todo. Mi nombre, mi legado, mi confianza, y elegiste la avaricia. Elegiste enterrarme vivo por dinero». Verónica, recuperando algo de su antigua lucha, espetó. «Lo estás destrozando todo, Arthur. Nos estás humillando. Nuestra reputación, nuestras vidas». Solté una risa amarga, un sonido ronco y hueco. ¿Humillarse? Lo hicieron ustedes mismos. Cada mentira, cada engaño, cada calumnia susurrada sobre que yo estaba desquiciada, todo fue obra suya. Señalé la puerta. Querían mi vida, mi dinero, mi nombre. No tuvieron nada, y ahora están aquí, rogando. Michael dio un paso tembloroso hacia adelante, con una súplica desesperada en la mirada. «Pero somos familia, papá. ¿Eso no significa nada?» Mi veredicto final fue escalofriante. «La familia no se entierra, Michael. Tú tomaste tu decisión. Vive con ella». Verónica, con el rostro surcado de lágrimas y derrotada, agarró a Michael del brazo y lo sacó a rastras. Su última mirada de derrota se encontró con la mía, fija. Cerré la puerta. El clic resonó en el repentino silencio. Y lo sentí. Se acabó. El capítulo estaba cerrado. Una profunda sensación de paz, ganada con esfuerzo y profundamente satisfactoria, me invadió. Cogí el teléfono y llamé a Sara. Más tarde esa semana, Sara y yo nos volvimos a encontrar en el parque, pero esta vez el ambiente era más relajado, lleno de planes para el futuro. Hablamos de los procedimientos legales, la restitución y mi decisión de no presentar cargos penales, optando en cambio por centrarme en la reconstrucción. «La humillación pública ya es suficiente castigo para ellos», le dije. Ella asintió, comprensiva. Mencionó las consultas del centro comunitario, invitándome a hablar de mi experiencia, a compartir mi historia de resiliencia. Nuestra siguiente parada fue Sullivan & Sons Construction. Al cruzar las puertas, que ya me eran familiares, el olor a aserrín y planos, a trabajo duro y honesto, me inundó los pulmones. Los empleados, muchos de los cuales había contratado hacía décadas, esperaban. Estallaron en aplausos, una ovación genuina y sentida que me hizo llorar. El capataz David, con el rostro radiante, se apresuró a estrecharme la mano. «Bienvenido de nuevo, jefe», dijo, agarrándome con firmeza. «Nunca dudamos de usted». Me encontraba en mi antigua oficina, un espacio que una vez simbolizó su avaricia, ahora recuperado. «Este lugar», declaré con la voz cargada de emoción, «es nuestro de nuevo, de todos nosotros». Compartí mi visión de nuevos proyectos, de revitalizar la empresa, de construir no solo estructuras, sino un renovado sentido de propósito. De pie junto a la ventana de mi oficina, contemplando la ciudad que había ayudado a construir, con el sol poniente tiñendo el horizonte de Hartford de tonos dorados y naranjas, saqué un bloc de notas nuevo. Se acabaron los pensamientos de traición y venganza, solo pensamientos de futuro. Al tomar notas para nuevos planes, nuevos proyectos, me sentí verdaderamente empoderada, decidida y lista para un nuevo comienzo.